Muy bien, chicos, continuando con el tema de la Edad Moderna, uno de los acontecimientos trascendentales en el aspecto político vienen a ser las llamadas monarquías absolutistas. Recordemos que en uno de los temas anteriores hablamos de la importancia y el surgimiento de los burgueses dentro de este periodo de la Edad Moderna y una respuesta de la nobleza a este desarrollo de los burgueses va a tener que ver mucho con las monarquías absolutistas, ya que estas noblezas lo que buscan es seguir perpetuando su poder. Y como el feudalismo ha decaído, la otra opción que van a tener los nobles es hacerse cada vez más fuertes. Y esa fortaleza la van a poner en manos de los reyes. El absolutismo o estas monarquías absolutistas que se desarrollan entre el siglo XVI y XVII, se les puede llamar como el poder político, económico, militar y religioso en manos del monarca. Como su propia palabra lo dice, la monarquía absolutista concentra ¿qué cosa? Todo el poder, desde todos esos puntos que vemos ahí, en una sola persona. ¿Y quién es esta persona? El monarca, el rey. Y para poder entender este tema del absolutismo, hay ciertas características que vamos a ver. A nivel político, a nivel económico, a nivel militar y obviamente también a nivel religioso. ¿Correcto? Entonces, empecemos por el aspecto político. Y no solo eso, también vamos a ver cuáles son las consecuencias que van a traer estas monarquías y cuáles obviamente son las principales monarquías europeas durante estos siglos. Empecemos con las características políticas, ¿ya? Uno de los puntos importantes en el aspecto político es que el rey, vamos a poner ahí, el rey concentra el poder para asegurar la tranquilidad o la vida de sus súbditos. Mira lo que te dicen, El rey tiene todo el poder para que tú vivas bien. ¿Será cierto en esta época? Bueno, era la explicación que daban estos reyes con respecto a cómo debería vivir su población. Y esta idea de garantizar la seguridad de sus súbditos se va a sustentar en tres pensadores, en tres, vamos a decir así, ideólogos de la monarquía absolutista. El francés Jean Bodin, plantea en su libro
o en su obra, los 6 libros de la República, lo siguiente: para él, la soberanía, el poder para el rey, obviamente, debe ser perpetua. Una soberanía perpetua. Y debido a ese poder que tiene el rey no debe ser sometido a las leyes. Esa es una forma de justificar cuál es la importancia o preponderancia de los reyes. Hay que recordar que ya habían otros humanistas en su momento que plantearon cómo un rey debería gobernar. Uno de ellos, no te olvides, que fue Nicolás Maquiavelo en su obra llamada El Príncipe. Continuando, el inglés Thomas Hobbes en su obra El Leviatán dice lo siguiente: el hombre en estado natural siempre está en constante guerra, en constante competencia. Dice que eso es natural entre nosotros, entre los seres humanos, competir. Por eso también plantea que el hombre es el lobo del hombre. Entonces, Hobbes dice: si el hombre está en constante guerra y si siempre uno se va a enfrentar a otro porque está compitiendo, eso va a generar caos dentro de la sociedad. Eso va a generar guerras civiles dentro de los pueblos. Y el único que puede garantizar orden y estabilidad es el rey. Entonces, el ser humano o la persona común y corriente debe de darle el poder al rey para que el rey decida qué es lo mejor para la población. Ahí está justificando ¿qué cosa? El primer punto, la primera característica que estamos viendo. Y Jacques Bossuet va a consolidar todas estas ideas y va a plasmar en su obra, vamos a colocar con otro color, en su obra La política de las Sagradas Escrituras, plasma posiblemente la idea más trascendental de lo que es la monarquía absolutista. Plasma el famoso derecho divino. Y en base a este derecho divino, los reyes gobiernan. Dicen: soy rey porque Dios así lo ha querido, porque Dios así lo ha designado. Entonces ya este rey
no es una persona común y corriente, sino tiene ya una presencia divina, un semidios, una persona que cree que lo puede todo y que no tiene que rendir cuentas a nadie. En esto se basa la idea absolutista, bajo la justificación, vuelvo a repetir, de asegurar la tranquilidad o la vida de su población. Otras características que podemos plantear en el aspecto político es que el absolutismo se convierte en la caparazón de la nobleza. Como te dije al inicio, la aristocracia, la nobleza, al ver caído el feudalismo, tiene que buscar la manera de asegurar su poder. Otra característica, el fin de la poliarquía feudal. Recuerda que había muchos señores feudales, ¿correcto? Muchos de ellos van a morir en las llamadas cruzadas. Entonces, al decaer el feudalismo, los reyes comienzan a hacerse cada vez más fuertes y eso permite el desarrollo del Estado-nación. Comienzan a aparecer los primeros estados modernos que lo vamos a encontrar en España, en Francia e Inglaterra. Dentro de unos momentos nos encontraremos nuevamente para continuar con las siguientes características. Muy bien, chicos, continuando con el tema de monarquías absolutistas, vamos a ver las características que faltan definir respecto a este tema, ¿no? En el aspecto económico, hablábamos del siglo XVI y XVII. En Europa se desarrollaba el llamado mercantilismo o también llamado bullonismo. ¿Y en qué consiste el mercantilismo y bullonismo? El atesoramiento, la acumulación, la importancia de los metales preciosos. Para las coronas de esta época, no hay que olvidar que uno de los acontecimientos trascendentales para Europa fue el hallazgo de un nuevo continente en el siglo XV, ¿no? 1492. Pero la colonización, el dominio sobre estos territorios en el siglo XVI marca un acontecimiento importante. ¿A qué me estoy refiriendo? A la invasión al imperio azteca y a la invasión al imperio incaico o del Tahuantinsuyo. El oro, la plata de América van a permitir a Europa desarrollar este mercantilismo y o bullonismo. Así que vemos que es una característica fundamental porque el oro, la plata, estos metales preciosos van a consolidar y hacer fuertes a estas monarquías. Ya obviamente vamos a verlo o lo vamos a reflejar o plasmar en la monarquía española, que tiene más relación con la invasión al Tahuantinsuyo. En el aspecto militar se comienzan a formar los ejércitos nacionales. Hace un momento habíamos explicado
sobre el fin de la poliarquía feudal. Entonces, antes tú peleabas por un señor feudal, peleabas por el dueño de un territorio, de una región. Ahora ya no hay señores feudales, ahora son los reyes. Y los reyes, como pusimos en un punto del aspecto político, se comienzan a formar los estados nacionales. España, Francia, Inglaterra y otros tantos. Entonces, el ejército ya no defiende una región, defiende a toda una nación, defiende a su rey. ¿Ya? Por eso son ejércitos ahora nacionales. Y por último, en el ámbito religioso, no te olvides, durante el siglo XVI se comienzan a formar nuevas iglesias. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Cuáles eran esas iglesias? Las llamadas iglesias protestantes, el anglicanismo, el luteranismo y el calvinismo. Entonces, con el desarrollo del derecho divino, surge el llamado providencialismo. ¿No? Dios, obviamente, así lo quiere, ¿no? Dios ha elegido a estos monarcas, derecho divino. Y como ya hemos mencionado hace un momento, la aparición o el desarrollo de las iglesias modernas. Pero hay que aclarar algo. Cuando mencionamos a estas iglesias modernas, no solo nos referimos a las iglesias protestantes. La Iglesia Católica también va a comenzar a tener ciertos cambios en las iglesias de cada nación. La propia Iglesia Católica. Tanto así que en muchos casos las iglesias van a tener la potestad de decidir muchas cosas en su territorio sin tener que consultar a la Iglesia central, que era el Vaticano. Dentro de este proceso de las iglesias modernas aparece el llamado regalismo. ¿Y qué es el regalismo? Cuando lo civil se antepone a lo religioso. Cuando el rey, el monarca, el príncipe incide sobre asuntos religiosos. A eso llamamos regalismo. Vamos a colocarlo acá para que lo tengas obviamente presente. Vamos a poner ahí regalismo. El poder civil decide sobre asuntos eclesiásticos o religiosos. Y muchos de los acontecimientos que se van a dar en estas monarquías son de índole religioso. Van a haber guerras entre estos estados modernos o monarquías absolutistas que van a tener como causa principal una causa religiosa. Pero eso lo veremos en los siguientes temas. Hasta otra oportunidad. ¿Qué tal, chicos? Nuevamente nos encontramos para poder hablar sobre las monarquías absolutistas. Hoy veremos lo que viene a ser el absolutismo español del siglo XVI. Absolutismo que obviamente a nosotros nos interesa mucho
porque no solamente lo podemos relacionar con historia universal, sino también con historia del Perú, ya que este absolutismo español forma todo el periodo colonial, bueno, podríamos decir, desde el proceso de invasión al Tahuantinsuyo hasta nuestro periodo, o una parte del periodo de la independencia. Pero el absolutismo, como puedes ver ahí, es del siglo XVI, y este absolutismo le va a corresponder a una dinastía, o a la primera dinastía que nos gobierna, que viene a ser la dinastía Habsburgo. Dinastía que pertenece a la Casa de Austria. Recordemos que los Habsburgo son la dinastía que gobierna posterior a la dinastía Trastámara, que corresponde a los reyes católicos. Eso quiere decir que los gobernantes que vamos a ver van a ser descendientes de dichos reyes. Justamente, el primer rey de la dinastía Habsburgo es Carlos I de España, o también llamado Carlos V en Alemania, debido a que este rey tiene territorios en España y en el Sacro Imperio Romano Germánico. Uno de los puntos resaltantes de este absolutismo es el enfrentamiento contra Francisco I. Recordemos que Francisco I es rey de Francia. Profe, ¿y por qué se da este enfrentamiento entre los dos? Recuerda algo, son reyes. Por lo tanto, ¿cuál podría ser el motivo de un enfrentamiento entre ellos? Definitivamente un motivo político. Hay que recordar que en estos años los reyes, los príncipes, eran casados con princesas de otros reinos, y cada vez que un rey moría, siempre tenía la oportunidad de poder hacerse del trono de otro reino. Como hemos visto hace un momento, él es Carlos I en España y Carlos V en Alemania. Entonces, también tenía la posibilidad de poder tener injerencia o por ahí luchar el trono en Francia. Así que su principal enemigo en esta época, Francisco I. Otro de los acontecimientos, y es uno de los temas que hemos hablado, es que Carlos I se enfrenta o lucha contra el protestantismo en Alemania. En Alemania. Entonces, cuando hemos hablado de la reforma protestante, ¿cierto? Vamos a colocar acá. Reforma protestante, especialmente de la luterana. El rey que se va a enfrentar y que va justamente a convocar a la famosa dieta de Worms, donde Lutero debía haberse retractado, era Carlos I de España o Carlos V de Alemania, ¿no? Y a veces en pregunta de examen de admisión, en algún momento por ahí preguntaron, ¿no? Líder político de la Reforma Protestante. Respuesta, Carlos I o Carlos V. Y por último, la colonización
la colonización de América. Acontecimiento que le va a dar poder, hegemonía a España, con los aztecas e incas. Fue tan importante la invasión, colonización de estos territorios, que hay una frase que representa lo que era para Carlos I estos territorios. La frase dice: en mis territorios nunca se oculta el sol. ¿Por qué decía esto? Porque mientras en Europa era de día, en América era de noche. Y cuando en América era de día y en Europa era de noche, ¿qué te estaba diciendo? Que el sol en sus territorios nunca se ha ocultado. Carlos I decide dividir su imperio, le entrega a su hermano Fernando los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico y a su hijo Felipe II los territorios americanos. Felipe II es de los reyes más importantes por el enfrentamiento que va a tener con la corona inglesa. De ahí vamos a ver cuáles son los motivos de ese enfrentamiento. Uno de los puntos a tratar es que logra anexar a Portugal dentro de lo que llamamos los reinos ibéricos. Reinos ibéricos. Recordemos también que por descendencia Felipe II, su abuela de Felipe II era Juana y su padre era Felipe el Hermoso, que era rey de Portugal. Entonces por ahí había una descendencia sobre estos reinos. También se casó con una princesa portuguesa. Otro punto de Felipe II es que se enfrenta a los turcos. El enfrentamiento contra los turcos en la famosa batalla de Lepanto en 1571. Batalla de Lepanto. Y en esta batalla de Lepanto, con la victoria sobre los turcos, Felipe II logra dominar el comercio en el mar Mediterráneo. Obviamente, recordemos que el mar Mediterráneo es una principal vía comercial, más aún en esta época donde hemos mencionado hace un momento el mercantilismo y el bullonismo. Y para terminar con Felipe II, uno de los puntos trascendentales, el enfrentamiento o el versus, si quieres llamarlo, contra Isabel I, la apodada Reina Virgen. ¿Y cuál es el problema con Inglaterra? Recuerda, Inglaterra era uno de los países que quería apoderarse de la riqueza de España. Él se había casado con su tía María.
Y también buscó casarse con Isabel I, pero Isabel no lo acepta. Por el contrario, Isabel lo que busca es destruir a los españoles. Porque recordemos, Isabel es anglicana, mientras que Felipe es católico. Isabel busca desarrollar económicamente Inglaterra y crea el llamado sistema de corsarios. ¿Y los corsarios qué eran? Piratas contratados por la corona inglesa para robarle los tesoros a los españoles. Felipe II, para contrarrestar el sistema de corsarios de Isabel, crea la llamada Armada Invencible, que lamentablemente para el año de 1588 fue derrotada, y de esa manera el poderío naval español sucumbe ante el poderío naval inglés. De ahora en adelante, con la derrota de la Armada Invencible, los ingleses se hacen dueños del Mar del Norte. Ahí la importancia de Felipe II. Y para terminar con los reyes absolutistas, digamos que algunos consideran a estos reyes como la decadencia del absolutismo español. Felipe III participa en la llamada Guerra de los 30 años, que es una guerra religiosa que la vamos a profundizar en la monarquía francesa, pero te voy diciendo que esta guerra de los 30 años tiene un motivo religioso. Ya te había mencionado que uno de los aspectos o una de las características religiosas van a provocar enfrentamientos entre estas monarquías. Con Felipe IV llega a su fin la guerra de los 30 años, con la famosa Paz de Westfalia. Y el último rey, Habsburgo, Carlos II, apodado el enfermizo o hechizado. ¿Por qué lo llamaban así? Primero porque nació enfermo y segundo porque no pudo dejar descendencia. Al morir, lo que provocó la muerte de Carlos II fue la llamada Guerra de Sucesión Española. Todos aquellos descendientes directos, indirectos, cercanos o lejanos se van a pelear por el trono de España. Y eso termina cuando los Borbón asumen el poder a través del famoso Tratado de Utrecht, bajo el mandato de Felipe V. De esa manera, muchachos, terminamos el absolutismo español. Nos vemos para ver el próximo estado absolutista moderno. ¿Qué tal, chicos? Continuando con el tema de absolutismo en Europa, recordemos que en videos anteriores habíamos hablado sobre el absolutismo español. Carlos I, Felipe II, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de los absolutismos más importantes y de cierta manera el más representativo de Europa se encuentra en Francia. El absolutismo francés podríamos decir que es el paradigma de los reyes absolutistas en Europa, ¿ya? O sea, cada vez que por ahí se escucha absolutismo, reyes de Francia. Y esto se relaciona porque el absolutismo en Francia va a ser tan fuerte
tan intenso que justamente en Francia la población, obviamente liderado por los burgueses, van a llevar a cabo la llamada Revolución Francesa, que obviamente tiene como punto principal el sacar a los reyes absolutistas del poder. Pero ¿cómo se originan estos reyes absolutistas en Francia? La dinastía, la cual va a iniciar el absolutismo, es la llamada dinastía Borbón. Dinastía muy conocida por nosotros, ya que, recordemos, los Borbones también gobernaron en su momento al virreinato del Perú. Muy bien, esta dinastía Borbón se va a dar inicio con Enrique IV, o mejor dicho, con Enrique IV se va a iniciar el absolutismo francés. Enrique IV llega al poder debido a que su antecesor, Enrique III, lo nombra a él como su sucesor. Este Enrique IV tiene como nombre original Enrique de Navarra. Pero este Enrique de Navarra tenía, digámoslo así, un pequeño inconveniente. Que este Enrique no era católico. Este Enrique era hugonote. ¿Y te acuerdas quiénes eran los hugonotes? Claro, los hugonotes van a ser los calvinistas o los de ideas calvinistas en Francia. Entonces, como este Enrique de Navarra no era católico, va a sufrir, digamos, la oposición de Enrique de Guisa. Y debido a estos inconvenientes que se están presentando, la historia va a llamar a este acontecimiento la Guerra de los Tres Enriques. Al final, obviamente, el que se va a consolidar en el poder es Enrique de Navarra y va a pasar a llamarse Enrique IV. Ahora, hay una frase muy famosa de este Enrique, porque como te dije hace un momento, este Enrique era hugonote y su frase dijo lo siguiente: París bien vale una misa. ¿Y qué planteaba con esa frase? Que con tal de tener el trono de Francia, no importaba cambiarse de religión. Prefiero dejar de ser hugonote, volverme católico, porque eso me va a permitir ser, ¿qué cosa? Rey de Francia. Bueno, obviamente los intereses que le daba, el poder que le daba, el poderío que iba a tener al ser rey de Francia, como bien dijo él, bien vale una misa. Pero no se olvidó de sus antiguos, digamos así, correligionarios, ¿no? Él estableció el famoso Edicto de Nantes. En este Edicto de Nantes establece la tolerancia religiosa para los hugonotes. Muy bien. Digamos que esos son los acontecimientos más trascendentales de este Enrique IV.
Posteriormente, el que debería asumir el trono de Francia es Luis XIII, pero la muerte repentina de su padre hace que Luis XIII, era un niño todavía, tenga que esperar hasta la mayoría de edad para poder asumir el control de Francia. El regente, el que va a reemplazarlo en el poder, era un cardenal muy famoso, cardenal que ha sido mencionado en obras literarias como, obra literaria que después fue llevada al cine, como Los Tres Mosqueteros. ¿Ya se te vino a la mente de qué cardenal me estoy refiriendo? El cardenal Richelieu. Cardenal Richelieu. Entonces, este cardenal, vamos a decir así, es el personaje importante del absolutismo. El cardenal Richelieu consolida el absolutismo en Francia. Y obviamente, recuerda algo, para poder ser un rey fuerte, tienes que someter a aquellos que pueden ir en contra tuya. Entonces, uno de los puntos fundamentales, sometió a la aristocracia, a los nobles. Y eso obviamente le dio una fuerza, le dio un poder, digamos, por encima del resto, ¿no? Vuelvo a repetir, él establece las bases del absolutismo, ¿no? Sometiendo a los aristócratas, a los nobles. Pero no solamente ellos eran el peligro en Francia para los intereses de este cardenal, que muchos pensaban que él quería apoderarse del trono por encima del rey, sino que llevó a cabo la llamada rebelión de La Rochelle o rebelión de La Rochela. Esta rebelión va a representar el último bastión hugonote. ¿Por qué considerado el último bastión? Porque los hugonotes van a ser perseguidos por el cardenal Richelieu. Obviamente este cardenal es católico y no va a permitir, si él está en el poder, que los protestantes o estos hugonotes tengan poder. Es decir, desconoce el edicto de Nantes donde le daba la tolerancia a este grupo religioso. Pero miren, si bien él persigue a los protestantes, él va a entrar a una guerra religiosa donde no va a apoyar a los católicos. Entre 1618 y 1648 se produce la famosa guerra de los 30 años. En esta guerra de los 30 años, vamos a decir, con Richelieu, Francia entra a la guerra. Y como te había mencionado en algún momento, esta guerra de los 30 años es una guerra religiosa. Una guerra religiosa. Ahora, ¿quiénes se enfrentan en esta guerra religiosa? Protestantes versus, obviamente, católicos. Tú dirás, profe, entonces el cardenal Richelieu apoya a los católicos. No, apoya a los protestantes. Profe, pero no entiendo, si él persigue a los hugonotes en su país,
¿Por qué en esta guerra de los 30 años decide apoyar a los protestantes? Todo tiene un motivo, todo tiene un interés. Esta guerra de los 30 años va a servir como una oposición, ¿no? Oposición al poder de los Habsburgo. Entonces, ¿quiénes eran los Habsburgo? ¿Te acuerdas? Esta dinastía austriaca, recuerda que los reyes eran reyes de España, los Habsburgo. Entonces, si los Habsburgo pierden esta guerra ante los protestantes, van a perder no solamente un poder religioso, sino también un poder político. Entonces, Francia, ¿qué hace? Prefiere ayudar, ¿qué cosa? Al enemigo de sus enemigos. O como se diría, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Todo bien sea para que Francia comience a consolidar su poder. Después del gobierno de Luis XIII, viene un rey, digamos que sus frases han marcado la historia. Una de ellas, el Estado soy yo, que lo veremos más adelante. Muy bien, continuando con los reyes de Francia, después de Luis XIII viene su sucesor Luis XIV, que así como Luis XIII no gobierna directamente, ya que asume el poder también a una minoría de edad. Si Luis XIII es al cardenal Richelieu, Luis XIV es al cardenal Mazarino. Este cardenal, durante su gobierno, termina la consolidación del absolutismo. Si decimos que Richelieu sienta las bases del absolutismo, Mazarino consolida el absolutismo. Durante el gobierno de Mazarino se produce la famosa rebelión de la Fronda, rebelión que está relacionado con el Parlamento francés y donde lo que se pide en esta rebelión es mayor libertad. ¿A qué? ¿Relacionada con qué? Hay que recordar que estos son absolutistas, imponen impuestos, imponen leyes, así que el objetivo de esta rebelión es mayor libertad política y aumento de impuestos o un aumento fiscal. En eso consiste la rebelión de la Fronda. Pero como te decía hace un momento, Mazarino solamente va a gobernar hasta que Luis XIV cumpla su mayoría de edad. Cuando él cumple la mayoría de edad, Luis XIV establece su poder sobre todas las instituciones en el reino. Es por eso que las frases el Estado soy yo o el denominado el Rey Sol simplifican la importancia de este rey en Francia. Luis XIV, enérgico él, vamos a decir que ¿cómo podríamos? ¿Te acuerdas del edicto de Nantes? Que había sido establecido por Enrique IV, ¿cierto? Que era un rey hugonote, o de sus inicios hugonote,
con Luis XIV ese edicto de Nantes es eliminado por completo. Entonces colocamos ahí, revocó por completo, ¿no? Revocó por completo el edicto de Nantes. Es decir, se acabó la tolerancia religiosa, ¿no? Revocó por completo el edicto de Nantes. Estableció una nueva economía que ya se venía desarrollando en España. Se desarrolló el mercantilismo de Colbert, de su ministro, de Colbert, o como en algún momento se pasó a llamar el colbertismo. Y tú ya sabes que cuando hablamos de mercantilismo es el atesorar piedras y o metales preciosos. Otro de los puntos de Luis XIV sería que él participa o se desarrolla la famosa guerra de sucesión, española, por el cual hay que recordar, Francia va a tener la posibilidad de también formar parte o tener opción al trono español. No te olvides, miren, no te olvides que los que gobiernan a partir de la Guerra de Sucesión Española son los Borbón, dinastía a la cual pertenece Luis XIV. Otro acontecimiento, y eso es un acontecimiento hoy en día cultural, es que se inicia o construye el Palacio de Versalles. Palacio que representa el símbolo o uno de los símbolos del absolutismo, ¿no? Este palacio inmenso, donde no solamente vivía el rey, sino también la aristocracia que le aplaudía y le hacía las venias a este Luis XIV, palacio de grandes lujos y de gran despilfarro, que en su momento van a llevar pues a la bancarrota a Francia, ¿no? Y que va a ser en su momento uno de los motivos de la Revolución Francesa. Y por último, podemos decir que conquista, vamos a corregir acá, conquista el territorio o el estado de Luisiana, en Norteamérica. Luisiana. Muy bien. Entonces, muchachos, con estos acontecimientos acabamos lo que viene a ser el absolutismo francés. Nos vemos dentro de un momento o en otro video para hablar sobre el absolutismo inglés. Hasta pronto. Muy bien, chicos, para terminar de ver el absolutismo inglés, nos habíamos quedado hablando del personaje de Oliverio Cromwell, que justamente había derrotado a este monarca, Carlos I, y con Oliverio Cromwell se va a establecer la Primera República. ¿Ya? Se establece
la Primera República Inglesa. A este gobierno inglés se le va a conocer bajo el nombre del Commonwealth, ¿ya? Durante el gobierno de este Oliverio Cromwell vamos a colocarlo con otro color, se va a establecer la llamada Acta de Navegación. Esta Acta de Navegación obviamente tiene como objetivo favorecer a la burguesía mercantil, a la burguesía comerciante, pero obviamente va a provocar el enfrentamiento entre Inglaterra y Holanda. Recuerda que Inglaterra va a querer dominar otros territorios y va de cierta manera a chocar con los intereses de los holandeses. Oliverio Cromwell, que en algún momento estableció la república en Inglaterra, ahora va a asumir un poder totalitario, un poder con el título de Lord Protector vitalicio. Bajo este título, Inglaterra va a llegar a los puntos más altos de poder hasta su muerte. Con la muerte de Oliverio Cromwell, la república entra en una crisis y esto obliga a que los Estuardo nuevamente regresen al poder. Con Carlos II se establece la ley de prueba o Tepes Up. ¿En qué consiste esta ley de prueba? Que si tú quieres ser algún funcionario público, ¿no?, tenías que ser anglicano. Te colocamos ahí. Para ocupar cualquier cargo público debe ser anglicano. De esa manera, los católicos, los puritanos o cualquier religión que profese una religión distinta a la anglicana no puede ocupar algún cargo. Establece también la famosa ley de habeas corpus, que es una libertad individual, ¿cierto? Una libertad para las personas, así como también la libertad de formar partidos políticos. Después de Carlos II, entra al poder Jacobo II. Este rey restauró el absolutismo. Pero eso de restauró, digamos, es porque lo impuso, trató de imponer su poder. Pero si miras los años que gobernó, te darás cuenta que no le duró mucho tiempo. Con el gobierno de Jacobo II, la población en Inglaterra se levanta nuevamente en armas. Y se lleva a cabo la llamada Revolución Gloriosa de 1688. ¿Quién va a dirigir esta revolución gloriosa? Guillermo de Orange. Este personaje, que formaba parte a lo que viene a ser, digamos, descendientes en Holanda, va a establecer o va a aceptar el poder bajo una condición: que el rey va a gobernar, pero su poder va a estar limitado a un parlamento. Con Guillermo de Orange
se establece la llamada monarquía constitucional. Y podemos decir que Inglaterra es uno de los primeros países que va a establecer una constitución, una carta magna, y va a cambiar el modelo de gobierno en Europa. A diferencia de las otras monarquías absolutistas, Francia se va a convertir en una monarquía parlamentaria que hasta nuestros días sigue manteniendo ese tipo de política. Con eso, muchachos, hemos terminado el tema de absolutismo. Espero les haya gustado y nos volveremos a ver en otra oportunidad.